Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión desde la Iglesia Cristiana Emanuel, este domingo 3 de mayo de 2020. Estamos compartiéndoles principios bíblicos para ayudarnos a navegar en esta tormenta llamada COVID-19. Ciertamente no podemos protegerles y evitar que se contagien, pero nuestra meta es darles herramientas para enfrentar esos efectos colaterales que está teniendo esta crisis. Estamos llegando ya a la etapa 3, de hecho ya estamos en la etapa 3 de la pandemia y pues yo les recomiendo una vez más que tomen todas las medidas de cuidado que están recomendando las autoridades, que sigan lo mejor que puedan estas recomendaciones, ya que esta es la etapa de mayor contagio. Pero no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, ciertamente, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y apoyándonos unos a otros, vamos a salir de esta situación. Estamos estudiando la carta de Santiago. Santiago escribió a un grupo de personas que estaban siendo sometidos a fuertes presiones, a fuertes pruebas. Lo que ellos estaban enfrentando era la persecución por parte del Imperio Romano. Una situación en la que eran obligados a dejar sus casas, a esconderse, eran privados de su libertad. Ciertamente es una situación que estaba trastornando por completo sus vidas. Y en esta carta, Santiago toca 14 áreas, 14 temas que estaban siendo afectados en sus vidas. 14 temas que afectan nuestra vida cuando nuestra vida es sacudida. Dios nos enseña en esta carta cómo tenemos que vivir cuando estamos bajo fuertes presiones, en tiempos de fuertes cambios. El tema general de la carta de Santiago es una fe práctica, una fe que funciona cuando la vida no funciona, una fe que funciona cuando el mundo está de cabeza, una fe que se va a manifestar en acciones concretas que nos van a ayudar a pasar por esas situaciones. Y esta semana vamos a ver una nueva área de nuestras vidas en la que tenemos que vivir por esa fe. Esa área es cómo enfrentar las tentaciones. Cuando nosotros estamos sometidos a presión, empezamos a buscar maneras de enfrentar esa situación, ese estrés. Y buscamos maneras de aliviar la ansiedad que nos causa. Lamentablemente, muchas veces la forma que escogemos para enfrentar esa ansiedad o ese problema provoca más problemas. Santiago tiene mucho que decirnos acerca de este tema tocante a las tentaciones y nos da consejos para cuando seamos tentados a caer en un mal hábito. Un mal hábito es algo en lo que nos refugiamos cuando queremos una salida fácil de los problemas. Son patrones de comportamiento en los que caemos para sentir un alivio cuando nos sentimos afligidos o ansiosos. Así que hoy veremos una fe que contrarresta mis malos hábitos. Una fe que me va a ayudar a contrarrestar esos malos hábitos. Vamos a comenzar leyendo lo que Santiago nos dice acerca de la tentación. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Hay mucha enseñanza en este párrafo sobre el tema de la tentación, pero quiero dejar un principio establecido. No estamos indefensos ante la tentación. Dios no nos ha dejado indefensos ante esas cosas que nos apartan o nos distraen de su voluntad cuando estamos bajo estrés. Mira lo que dice 1 de Juan 5. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo?
únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nota lo que dice: podemos lograr la victoria por medio de la fe en Jesús. Esto significa que no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza de voluntad. Aguantándote, controlándote tú a ti mismo, puede funcionarte por un tiempo, pero tarde o temprano vas a cansarte y vas a regresar a tus viejos hábitos. Este versículo nos enseña también que en este mundo nunca vamos a estar completamente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. No vamos a estar libres de esas tentaciones, pero podemos caer menos en ellas. Podemos tener victoria sobre esas tentaciones. Si tú tienes un hábito en particular que te hace caer una y otra vez, especialmente cuando estás bajo presión, es probable que esa tentación te acompañe el resto de tu vida, que siempre vas a tener que estar lidiando con esa situación y cuidando de no caer en esa tentación. No vas a alcanzar un estado de perfección de este lado de la eternidad, pero sí puedes lograr victoria sobre esas tentaciones. Te voy a compartir el día de hoy 9 estrategias de la palabra de Dios contra los malos hábitos. 9 estrategias contra los malos hábitos, y vamos a entrar en la primera. Lo primero que tengo que hacer es identificar cómo estoy enfrentando mis problemas. ¿Cuáles son mis estrategias para encontrar alivio en situaciones de estrés? O dicho de otra manera, ¿cuál es el pecado que me asedia? ¿Cuál es mi piedra de tropiezo? Cada uno de nosotros tenemos una forma favorita de enfrentar la tensión. En Hebreos 12:1 dice: quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Otra traducción nos dice: el pecado que nos asedia. Nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos la tendencia a caer en cierta área una y otra vez. Y nos preguntamos: ¿por qué lo hago? Ese es el pecado que nos asedia. Es una estrategia sin tomar en cuenta a Dios para sentir alivio. Y es recurrente en nuestra vida. Desde la primera vez que nos funcionó y sentimos un pequeño alivio, seguimos usándola, y al repetirlo una y otra vez se convirtió en un hábito pecaminoso. Y la tentación es una distracción del camino correcto, es una desviación para hacer algo que es menos que lo mejor, para hacer algo malo en vez de lo correcto, para hacer algo que te debilita en vez de fortalecerte. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando estamos bajo estrés, recurrimos a alguna manera de enfrentar esa situación. Y voy a darte una lista de cosas y te pido que te identifiques con cuál de ellas es a la que tú recurres. Algunos recurren a la comida. Cuando están bajo estrés, tienden a comer de más. Otros recurren a las bebidas. Otros recurren a dormir y pasan más tiempo en la cama. Otros recurren a comprar. Y aunque las tiendas están cerradas, las tiendas departamentales, hay gente que está ordenando cosas por internet, cosas que no necesita, con dinero que no tiene, pero lo hace como una forma de lidiar con la tensión. Otras personas se meten a ver la televisión o se meten a Netflix y empiezan a ver serie y capítulo tras capítulo tras capítulo hasta terminar esa serie de un solo jalón, ¿verdad? Para otros, su zona de comodidad va a ser el juego, y pueden hacerlo por horas y hasta que se convierte también en una adicción. Una forma muy frecuente que la gente recurre para aliviar la tensión son drogas, sustancias adictivas. Otros recurren a la pornografía. Otras personas se vuelven controladoras, controlan la vida de los demás y quieren que todos anden ahí como soldaditos, ¿verdad? Bueno, eso se puede volver muy irritante para los demás miembros de la familia. Así es que si tú eres de esas personas súper controladoras, cuidado, tal vez tu familia puede estar sufriendo por esto. Pero también hay personas que se van al otro extremo, se aíslan, se meten en su caparazón y nadie las saca de allí. Otras personas, cuando están bajo estrés, recurren a explosiones de ira. Se desquitan con alguien más débil
Y es triste escuchar que en estos tiempos de confinamiento ha aumentado la violencia intrafamiliar. Muchas veces los agresores están dentro de la familia y entonces si están recluidos, metidos en casa, hay más probabilidades de que esos agresores estén agrediendo a los miembros de su familia. Pero esa violencia no se va a detener hasta que identifiquemos cuál es el problema de raíz. El problema de raíz es que no sabemos cómo enfrentar esas situaciones de tensión, de presión en nuestra vida. ¿Sí? Imaginemos que somos como una olla de presión y abajo de nosotros están encendiéndose fuegos. Entonces tal vez no tienes trabajo, se prendió un fuego. Tal vez discutiste con tu pareja, se prendió otro fuego. Tal vez el vecino hizo algo, se prendió otro fuego. Entonces todo ese fuego dentro de ti está produciendo una tensión tremenda, pero tú no sabes cómo lidiar con eso. Es como si a esa olla de presión no le pusieras la válvula, no le dejaras salir ese, entonces llega un momento en que explota. Entonces, muchas personas están cayendo en esto, en el confinamiento. Lo primero que entonces que tengo que hacer es conocer cuál es el pecado que me asedia, cuál es el área en la que tropiezo con más frecuencia. La segunda cosa, debo conocer mis gatillos emocionales. ¿Qué es lo que me hace ser vulnerable? ¿Qué es lo que me dispara? Y para poder yo vencer las cosas que me mantienen tropezando, necesito conocer cuáles son los estados emocionales que me predisponen a caer en eso. Una clave para entender la tentación es que no te enfoques en esa conducta, en comer menos, en beber menos, en enojarte menos. Si tú te enfocas en la acción, no vas a obtener muchos resultados. Pero si tú te fijas en lo que dispara esa reacción, tienes más probabilidades de recibir la ayuda que necesitas. Enfócate o pon tu atención en cómo te sientes y lo que piensas justo antes de caer en esa tentación y qué es lo que está causando esas reacciones. Nuestras acciones son el resultado de una emoción y la emoción es provocada por un pensamiento. Si tú quieres cambiar tu comportamiento, tienes que cambiar cómo te sientes, y si quieres cambiar cómo te sientes, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque todo va a empezar allí. El diablo va a buscar cómo jugar con tus emociones. Nota cómo también lo hacen así los publicistas. Ellos son expertos en cómo manipular las emociones de la gente para que compren sus productos. Bueno, el diablo le encanta engancharte a través de tus sentimientos. Una de las agarraderas principales que tiene el diablo en la vida de la gente son sus emociones negativas. Emociones como la ira, como el temor, la depresión. Todo eso le da un agarradero al diablo en la vida de las personas. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente en Proverbios: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Estamos acostumbrados a la traducción que dice: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque el corazón en la Biblia es una metáfora que nos habla del centro de las emociones. Nosotros sabemos ahora que las emociones están programadas en nuestros cerebros, pero se refleja en las reacciones fisiológicas. Se acelera nuestro pulso cardíaco cuando tenemos una emoción intensa. Por eso decimos: te amo con todo mi corazón, porque está involucrando mis sentimientos. Bueno, debes reconocer que eres más vulnerable a la tentación cuando estás bajo ciertos estados emocionales, y eres menos sensible a caer en una tentación cuando estás en otros estados emocionales. Eso va a variar de persona en persona. Vamos a ir viendo una lista y también identifica cuáles son los estados emocionales que te afectan. Que tú digas: ese soy yo. Cuando estoy cansado es cuando más caigo en la tentación. Ese es uno de los estados emocionales que afecta mucho a la gente, el cansancio físico. Y por eso en esta cuarentena es bien importante que estés durmiendo lo suficiente. Una de las epidemias actuales también es el insomnio, ¿verdad? Hay muchos artículos que dicen que mucha gente está cayendo en insomnio. Gente que no tenía ese problema ahora lo está teniendo. Bueno, es importante que duermas lo suficiente, que estés comiendo sano,
que te ejercites. Un poco de ejercicio es bueno para ti, que no te agotes, porque hay muchas personas que están reportando que están trabajando más ahora que están en confinamiento que antes. Pero estar cansado va a implicar que tengas menos resistencia a las tentaciones. Otra cosa que provoca a la gente es estar desanimado, el desánimo, estado de pesimismo. Otros es cuando están aburridos y pues piensan en este confinamiento, están por más de 40 días ya encerrados en sus casas y pues están como fiera enjaulada, ¿verdad? Quieren algo que les saque de ese aburrimiento y entonces pueden caer en la tentación de buscar una salida para salir de ese aburrimiento, una distracción. Para otros un estado emocional es de sequedad espiritual. Eso es cuando hay un vacío espiritual en tu vida, cuando no te estás alimentando con la palabra de Dios, no tienes comunión con Dios, hay sequedad espiritual en tu vida y eso te prepara para caer en una tentación. Muchos caen también en conductas destructivas cuando se sienten solos, desconectados de los demás, o cuando están heridos, cuando están guardando resentimiento hacia una persona, son candidatos a ser golpeados por algún tipo de tentación. También la tristeza. Ese puede ser un asidero del diablo en tu vida, o el duelo por las pérdidas. En esta crisis vemos a mucha gente sufriendo por pérdidas, pérdida de distintos tipos, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, pérdida de comodidades, y cada vez que hay una pérdida hay un duelo. Y debemos estar atentos a que cuando hay un duelo en nuestra vida somos más vulnerables. Entonces, primero, tengo que saber en qué área soy tentado. Segundo, necesito conocer mis gatillos emocionales. Y ahora vamos a ver un tercer punto, que es identificar mis patrones de tentación. Cada uno de nosotros tiene un diseño único. Nuestras huellas dactilares son únicas, nadie más las tiene. El ritmo de nuestro corazón es único, nadie más tiene un ritmo como el nuestro. Y de la misma manera, lo que nos tienta, los patrones de tentación son únicos en cada uno de nosotros. Lo que a ti te causa una gran tentación, para otra persona ni le hace cosquillas. Lo que para ti es motivo de total libertad y no te afecta, a otra persona puede ser un tropiezo muy grande en su vida. Y aquí lo interesante es ver que el diablo te estudia y conoce cuáles son esos patrones de tentación. Así es que es mejor que tú y yo conozcamos cuál es nuestra debilidad, de qué pie cojeamos. Si tú logras identificar esto, entonces puedes protegerte y anticiparte a esas situaciones de tentación y evitarlas. Entonces, mira lo que dice Proverbios. Los prudentes saben a dónde van. Ahí está la anticipación. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Dice la sabiduría de Dios que veamos a lo que está adelante, que veamos lo que se nos viene, que no esperemos hasta que ya estemos en una situación de tentación para decidir qué hacer. Preparémonos, anticipemos esto, conociendo cuáles son esos estados emocionales que nos predisponen. Dios nos aconseja aquí en Proverbios a mirar hacia adelante, para no caer. Si adelante hay un hoyo, pues evitar ponernos en esa situación, darle la vuelta y no caer. Pero Proverbios también dice que la gente necia se engaña a sí misma. Es decir, se está diciendo mentiras creíbles. Trata de justificar en su mente lo que sabe en su corazón que no es correcto. Pero una gente madura espiritualmente va a estar consciente de sus tentaciones y de dónde están sus debilidades y se va a preparar. Te voy a dar 5 preguntas para que tú te hagas para identificar cuáles son tus patrones de tentación. Primera pregunta, ¿cuándo soy más tentado? ¿Qué día de la semana se presenta esa tentación? ¿Soy más tentado en un viernes? ¿Soy más tentado en un lunes? ¿A qué hora del día? ¿Soy más tentado en la mañana? ¿O a mediodía? ¿O en la noche? ¿O cuando ya todos están dormidos? ¿En qué momento soy más tentado? Segunda pregunta, ¿dónde soy más tentado? ¿Soy más tentado en el trabajo? ¿O soy más tentado en la casa? ¿Soy más tentado cuando estoy frente a una computadora? Y aunque en este momento estamos en casa y como que no hay muchas alternativas, pues en otra situación podemos ser más tentados en la calle o en una tienda.
El consejo sabio es que si para ti es un problema, evites esos lugares. Si no quieres ser picado, pues aléjate de las abejas. Entonces, si tienes problemas asociados con un lugar, evítalo. Si tienes problemas con la bebida, no hagas citas de trabajo en un bar. Aléjate de esas situaciones. Siguiente pregunta. ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Eres más tentado cuando estás solo o cuando estás en un grupo de amigos? ¿Estás más tentado cuando estás con colegas del trabajo o con completos desconocidos? ¿Eres más tentado a enojarte cuando estás con tu familia? Todo eso necesitas identificar. También, siguiente pregunta, ¿qué beneficio temporal recibo si cedo a la tentación? Piensa en esto. Cuando me dejo llevar por la ira, cuando me doy un atracón de comida, cuando me entrego a la pornografía, cuando bebo o compro compulsivamente, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo tranquilidad, me siento aliviado, me causa excitación, me hace sentir con una falsa confianza. En la Biblia se habla de los placeres momentáneos o temporales del pecado. Y es evidente que el pecado causa placer. Si no fuera así, sencillamente no lo haríamos. Si el pecado fuera doloroso, nadie lo haría. ¿Cuál es la recompensa que recibes cuando cedes a estas cosas destructivas en tu vida? Eso te está reforzando y está haciéndote seguir por esa senda. Y la última pregunta, ¿cómo me siento justo antes de ser tentado? Es muy buena pregunta. ¿Te sientes frustrado o justo antes de caer te sentías frustrado? ¿O justo antes de caer te sentías asustado, aburrido, menospreciado, solitario o triste? Es muy importante que conozcas cuáles son tus gatillos emocionales, qué es lo que te pone en una situación vulnerable. Bueno, una vez que conoces estos tres primeros puntos, puedes estar listo para el punto número 4. El punto número 4 es planea evitar esas situaciones. Muy lógico, ¿verdad? Nuevamente, Proverbios 4:26. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Ahí está la anticipación. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Si tú sabes que yendo en cierta dirección, si tú sabes que estás en esos días en que eres más tentado, si sabes que estás en esos momentos en que eres más propenso a enojarte, a mentir, a caer en un mal hábito, entonces es una buena idea que planees evitar esas situaciones. Si tú estás a dieta, por ejemplo, no tengas en tu alacena comida chatarra. Ni modo, ¿verdad? Pues palitos de apio. Bueno, si te estás luchando y estás a dieta y te invitan a ir a la feria del mole o te invitan a ir a un buffet, ¿verdad? Pues aceptes la invitación. No te pongas en una situación que te haga caer. Si tú batallas con la bebida y te regalan una botella de vino y dices, no me la voy a tomar, no me la tengo ahí, ni modo que la tire. Regálala, no tengas eso, porque cuando te sientas vulnerable, puedes caer si tu problema es el alcohol. Entonces, algunas veces, aunque hagamos toda una serie de preparativos y nos protejamos, de la nada puede llegar una tentación. Entonces necesitamos pasar al siguiente punto: estrategias de emergencia. Número 5, pide ayuda a Dios. Cuando somos tentados, ya el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos enseñó a pedir la ayuda de Dios para vencer la tentación. Él está dispuesto a ayudarnos. Y en esos momentos de tentación aguda, clamar a Dios, pedir ayuda, un grito de ayuda a Dios, nos va a asegurar la salida. Mira lo que dice el Salmo 50:15. Llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte. Y el teléfono de Dios es 33:3, Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Dios dice, llámame cuando tengas problemas. Entonces, pedir ayuda a Dios es una estrategia de emergencia y puedo confiar en que Dios me va a ayudar porque Él comprende por lo que yo estoy pasando.
El Señor Jesucristo es Dios eterno, desde el principio era, pero Él se encarnó, se hizo hombre. Y como hombre, vean lo que dice Hebreos, Él fue tentado tal como nosotros somos tentados, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. ¿Crees que fue tentado a desanimarse? Claro que sí. ¿Fue tentado a enorgullecerse? Por supuesto. ¿Fue tentado a vengarse? Sí. Pero nos acercamos a Él porque la Biblia dice que Él no pecó. Él sabe cómo vencer la tentación. Él fue tentado como nosotros, pero no pecó, y por eso Él puede socorrernos, puede ayudarnos cuando nosotros somos tentados. Por eso Hebreo nos dice que nos acerquemos con confianza a Él, y allí vamos a recibir su compasión. Él no se va a escandalizar por nuestra lucha. Él no se va a desilusionar de nosotros. Él conoce que somos tentados, conoce nuestras flaquezas. Vamos a recibir su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Pero vamos a llegar ahora al punto 6, que nos va a dar una clave muy importante para romper con esos patrones. El punto número 6 es: dirige tu atención hacia otra cosa. Cuando seas tentado, por lo que sea, estés donde estés, viene una tentación en un área, la clave es esta: dirige tu atención hacia otro lado, pon tu atención en otra cosa. No trates de luchar con esa tentación, simplemente cambia de canal. Es como cuando estás viendo la televisión y empiezas a ver algo que no quieres ver, simplemente le cambias al canal. No te quedas ahí viendo y diciendo, no lo voy a ver, no lo voy a ver, y queriéndote tapar los ojos. No, simplemente lo que necesitas es cambiar de canal y ya se resuelve el problema. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando somos tentados. Y una razón por la que somos derrotados es porque tratamos de resistir esa tentación, le damos vuelta a ese primer pensamiento tentador en nuestra mente, lo dejamos un momento ahí considerándolo, y entonces empezamos a ser seducidos, empezamos a ser enganchados a esa situación en vez de cambiar el enfoque. Entonces, este punto trata con que no trates de resistir la tentación. Lo que resistes, persiste. Entre más tratas de no pensar en algo, acabas pensando más en ello y siendo atraído. Si tú estás pensando en, no me voy a tomar esa copa, no voy a tomarla, o no me voy a tomar ese pastel, no me lo voy a comer, no me voy a tomar esa cerveza, no voy a mirar esas fotografías, estás enfocado en esa acción. Lo que necesitas es cambiar, y porque cada vez que persistes o estás ahí tratando de luchar, es como si te estuvieras clavando más profundamente ese aguijón. Lo que necesitas es cambiar tu mente pensando en otra cosa, poniendo tu atención en otra cosa. Mira lo que dice Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. No dejes que el mal, la tentación, te conquiste, sino conquista el mal. ¿Con qué? Con el bien. Ese es el principio de sustituirlo, de cambiarlo. No lo resistes, lo sustituyes. No resistas la tentación, sino sustitúyela. Si tu mente la llenas de buenos pensamientos de Dios, no habrá lugar para pensamientos tentadores. Y recuerda que la tentación siempre va a comenzar con un pensamiento. Los publicistas, ¿qué es lo que hacen? Primero, llaman tu atención con algo que te enganche. Y después despiertan el deseo en ti de comprar el artículo que te quieren vender. Y cuando logran despertar tus emociones y te logran hacer sentir, entonces de ahí te llevan a una acción y terminas cumpliendo la acción, comprando lo que ellos quieren que compres. Bueno, lo que captura tu atención te captura a ti. Si yo te comenzara a decir, ¿tienes hambre ahora? Y tú no habías pensado en eso, no lo habías considerado, pero en el momento que yo te digo, ¿tienes hambre? Tú dices, bueno, ahora que lo dices, sí, ya, como que es hora de unos
tacos, no, que ya llegó la hora de la comida. No la habías considerado antes hasta que yo te lo pregunté. Si yo te dijera, ¿tienes calor? Tú dirías, no me había dado cuenta, pero ahora que lo dices, sí, sí tengo un poco de calor. Primero, capto tu atención y nota cómo cuando captan nuestra atención nos empiezan a capturar a nosotros. Así funciona esto. Mientras más piensas en algo, más te va a agarrar. Cuando una persona dice, estoy muy enojado por esto, en realidad no tendría por qué enojarse. No hay como que una secuencia obligatoria de enojarse porque alguien te hizo algo. Y a veces decimos eso, ¿verdad? Me hiciste enojar, pero la realidad es que nosotros escogimos esa reacción. Escogimos ser dominados por esos pensamientos de enojo en vez de otras cosas. Nos enfocamos en eso y entonces nos capturó ese sentimiento. Nadie te está poniendo una pistola para que te enojes, pero entre más te resistes a un sentimiento, más te controla. Entonces la clave es no resistirlo, sino ignorarlo y poner tu atención en otra cosa y sustituirlo. Y es lo que la Biblia también nos dice en 2 Corintios 10:5. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Es un gran filtro que tenemos la palabra de Dios. Dice Pablo en Filipenses que todo lo que es justo, todo lo que es noble, todo lo que es de buen nombre, en eso pensemos. Si llenamos nuestra mente con eso, nos vamos a tener ese filtro de pensamientos que no nos llevan a lo bueno, ni a lo justo, ni a lo que es de buen nombre. Esto no es fácil, se necesita práctica, pero podemos mejorar. Siempre podemos aprender a cambiar ese enfoque de nuestros pensamientos. Y pues mucha gente ni siquiera lo ha intentado. Está acostumbrada a dejarse llevar por la corriente de sus pensamientos. No lo cuestiona. Bueno, que no sea así contigo. No dejes que cualquier pensamiento se anide en tu mente. Porque así como hay gente que le preocupa la contaminación ambiental y no quieren que haya basura en las calles, no quieren que haya contaminación en el agua que toman, sin embargo, dejan que haya contaminación mental. Dejan que basura contamine sus mentes a través de canciones, de películas, de mentiras, y todo eso se va acumulando en la mente sin un control. Bueno, es parecido a una frase que dice Lutero. Lutero decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que las aves hagan su nido en mi cabeza. Tú no puedes impedir que Satanás te lance pensamientos erróneos en tu mente, pero puedes identificarlos y rechazarlos y poner tu pensamiento en otra cosa. Si tú estás orando, estás buscando a Dios y de repente llega un pensamiento lujurioso, un pensamiento lascivo a tu mente, ¿de dónde crees que haya venido ese pensamiento? Seguramente no fue Dios quien lo puso. Entonces así el enemigo puede sembrar pensamientos en nuestra mente, pero es importante que lo identifiquemos. Date cuenta que podemos recibir pensamientos en nuestra mente de tres fuentes. Una, podemos recibir pensamientos de parte de Dios. Un pensamiento puede venir de Dios. Él puede ponernos un impulso por su Espíritu Santo a hacer algo. Otra fuente somos nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Y otra fuente del diablo. Pero el punto que quiero que notes aquí es que sea cual sea la fuente de donde venga un pensamiento, puedes escoger recibirlo, aceptarlo o rechazarlo. Cuando un pensamiento viene de Dios, tristemente lo podemos llegar a rechazar. Él nos dice, pone en nuestro corazón orar por algo, por una persona. Y nosotros podemos decir, no, ahora no, estoy ocupado. Estamos rechazando un pensamiento de Dios. Que nosotros mismos tampoco tenemos que creer todo lo que nos decimos. Y así, de esa manera, no tenemos que creer o no tenemos que recibir todo pensamiento. Tenemos que filtrarlo. Y mucho más, viniendo del enemigo de nuestra alma, no tienes que recibir lo que venga de él. Y tampoco ponerte a discutir, ¿verdad? Cuando viene un pensamiento a tu mente y tratas de empezarlo a resistir o a discutirlo, pues realmente el diablo te lleva bastantes años de ventaja. Es un experto para
para confundir, para mentir. Entonces no necesitas discutir esos pensamientos, simplemente rechazarlos, ignorarlos y cambiar a un pensamiento de Dios. Muy bien, ahora, una estrategia más, número 7. Únete a un grupo de apoyo. Dios no nos hizo para pelear nuestras batallas en soledad. Funcionamos mejor cuando estamos juntos, porque así Dios nos diseñó. En Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Nota cuál es el propósito de congregarnos, de reunirnos. Es animarnos unos a otros. Y una gran pregunta es: ¿cómo poder hacer esto en el confinamiento en el que estamos? Bueno, una manera que está accesible a muchos es a través del internet, a través del Facebook, de las redes sociales u otras plataformas. Y pues yo les he estado animando a que lo hagan, a que como células, grupos pequeños, se tengan reuniones virtuales, una videoconferencia, hagan alguna forma de mantener el contacto. Y pues estoy muy consciente de que esta es una experiencia nueva para nosotros. Yo nunca había hecho una videoconferencia antes. Es una experiencia nueva que ciertamente al principio es un poco frustrante, ¿verdad? No es lo mismo tener enfrente a una persona para platicar, a hacerlo frente a una cámara, y luego si a eso le sumas que cuando te metes a uno de estos grupos en estas plataformas, a veces la señal no es muy buena, las cosas se oyen entrecortadas, de repente ya te sacaron de la conferencia y te vuelves a entrar y que te tienes que dar una contraseña. Es un tanto engorroso, ¿verdad? Pero por el beneficio que vamos a obtener, de ayudarnos, apoyarnos unos a otros, tenemos que darle una oportunidad a estas formas de congregarnos, de reunirnos. Pero en especial, si estamos batallando con un mal hábito y en esta reclusión no tenemos acceso a un grupo de apoyo, pues es una muy buena opción tener un grupo de apoyo virtual, un grupo de apoyo a través del internet. Y yo te quiero hacer la invitación de que si tú estás batallando con algún mal hábito y te interesa formar parte de un grupo virtual de apoyo, escríbeme a mi correo electrónico, que lo vas a ver ahí, es rmorenofig@gmail.com. Si hay suficientes personas interesadas, vamos a formar un grupo de apoyo virtual. Escogemos un día en la semana en la que nos reunamos a través de una de estas plataformas y así podamos tener el darnos cuentas unos a otros de cómo vamos en esta batalla. Y el siguiente punto se relaciona mucho. El número 8 es: consigue un compañero de oración. Un compañero de oración es un compañero de rendición de cuentas. Es alguien con quien tú compartes tu lucha, porque no vas a vencer esa tentación, una situación en la que caes una y otra vez y que te trae culpa, te trae temor, te trae ansiedad. No vas a salir de ello por ti mismo, tú solo. Necesitas, por supuesto, confiar en Dios y por la fe en Cristo, pero también necesitas el apoyo de por lo menos una persona. Mira lo que dice Eclesiastés: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Quién te está ayudando? ¿A quién estás rindiendo cuentas de tu conducta? Ahora que estamos en aislamiento, ¿quién te está preguntando cómo vas? Pero más que eso, ¿a quién tú le has pedido que te pregunte cómo vas? Esto es algo que tú debes tomar la iniciativa, orar a Dios, identificar quién puede ser esta persona, este compañero de oración, y acercarte y pedirle que te acompañe en este proceso. No es necesario, ¿verdad?, que vayamos por ahí contándole nuestras tentaciones secretas a todo el mundo, pero por lo menos a una persona de madurez, que busque también a Dios, tenemos que hacerlo. Muchas veces a mí como pastor me ha tocado que al platicar con alguien me dice: pastor, esta es la primera vez que hablo de esto con alguien.
Muchas personas por años guardaron un secreto, una herida, una situación dolorosa y no se animaron a compartirlo con nadie. Y cuando me lo comparten a mí, pues me da gusto, ¿verdad? No porque tengo la primicia del chisme, no, sino me da gusto porque yo sé que es el primer paso en esa persona hacia la libertad y hacia la sanidad. Cuando tú revelas eso que está carcomiéndote por dentro, empieza ese proceso de sanidad. Así es que te voy a preguntar también, ¿qué tan serio es tu deseo de cambiar? Este tiempo de aislamiento, este tiempo tan único que estamos viviendo, ¿va a ser un tiempo desperdiciado o vas a salir de esto como una mejor persona? El reclutar a ese amigo para que sea tu compañero de oración y de rendición de cuentas es algo muy serio. Es algo que puedes hacer a través del teléfono, puedes hacerlo a través también de una videollamada como hemos estado sugiriendo, pero si tú no estás dispuesto a rendirle cuentas a alguien de esa tentación en la que estás cayendo, si no estás dispuesto, entonces te estás engañando a ti mismo. Realmente no quieres cambiar, no eres serio en tu deseo de cambiar. Hay algunos hábitos y problemas que no los vamos a vencer hasta que compartamos esa lucha con un amigo verdadero. Y de eso se trata este punto. Mira lo que nos dice Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Llevar los unos las cargas de los otros. Es una manera de cumplirlo es teniendo ese compañero de oración y de rendición de cuentas. Y para concluir vamos a llegar al punto número 9. Recuerda que Dios está de tu lado. Dios, por supuesto, quiere que tú venzas sobre la tentación. Dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta promesa de Dios, yo te sugiero fuertemente que la memorices, que la anotes en una tarjeta, que la lleves contigo, la repitas en tus momentos libres hasta que te la aprendas. Dios te promete que va a haber una salida a la tentación. No estás indefenso ante la tentación. Puedes pedir la ayuda de Dios, puedes clamar a Él, Él te va a mostrar la salida. Él quiere que tú venzas sobre la tentación. Él está de tu lado. Y vamos regresando al libro de Santiago. Nos dice la recompensa que tienen los que soportan las tentaciones. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de vida, qué hermosa recompensa. Valdrían muchos mensajes hablar sobre qué implica recibir la corona de la vida, pero puedes darte cuenta de que es algo bueno, de que es una buena noticia, y es parte de las buenas noticias, del mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Que el cambio es posible, que no tienes que ser la misma persona cayendo en los mismos viejos hábitos que te han destruido, que te avergüenzan. Hay un cambio, el cambio es posible, y no tienes que seguir siendo el mismo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, y aún en estos tiempos inciertos, o incluso a veces gracias a estos tiempos inciertos, es que nos damos cuenta de que Dios quiere ayudarnos, y estamos escuchando que Él nos ofrece ayuda y podemos recibirla. Así es que si tú quieres pedir la ayuda de Dios, vamos a unirnos en una oración, y te invito a que tú lo hagas. Si estás solo y puedes hacerlo en voz alta, pues yo te recomiendo que lo hagas en voz alta, pero si quieres hacerlo solo en tu corazón, ve siguiendo esta oración conmigo. Dile así a Dios: querido Dios, tú conoces todos los hábitos y tentaciones en mi vida que me han atado por años. Tú conoces las tentaciones que enfrento ahora. Tú sabes qué tentaciones tendré en esta semana.
pero Señor Jesús, te pido ayuda. Estoy dispuesto a seguir tus principios para cambiar y para ser libre y ser diferente al salir de esta crisis. Señor, ayúdame a ver con claridad los patrones repetitivos en mi vida que me llevan a la tentación y dame la fuerza para empezar a evitarlas. Ayúdame a recordar que debo poner mi atención en otras cosas cuando sea tentado. Hoy me comprometo a encontrar un grupo de apoyo donde pueda ser animado y donde pueda ayudar a otros también. Te pido que hagas una cirugía en mi corazón y sanes las emociones negativas, el temor, la culpa, la ansiedad, que me hacen ser vulnerable a la tentación. Y sustituye esto con tu amor, tu perdón. Señor Jesús, te pido que me cambies de adentro hacia afuera. Te pido esto humildemente en tu nombre, Señor Jesús. Amén.